¿Querés presentar vos a nuestros invitados, un tanto columnistas de tanto prestigio internacional? No sé si en el contrato laboral figura que yo puedo presentar invitados, bueno, pero... Tampoco figura que puedas hacer los chivos de Visión 7 y te lo pasas haciendo. Nunca hice ningún chivo de Visión 7 Internacional. ¿Escuchaste, Valeria? Nunca. Caradura, total. A ver, ¿querés que presente a los invitados? Dale, Carlos Gaveta, director del Dipló, una revista mensuario de política internacional muy importante. Gaveta escribió varios libros, larga trayectoria también en temas internacionales. Modesto Emilio Guerrero acaba de publicar un libro muy bueno sobre los medios en Venezuela, muy interesante. Publicó un libro también sobre Chávez, quien inventó a Chávez, vive en la Argentina, y la idea es hablar con ellos de América Latina. Sí. Lo hice bien, sin ser locutor ni presentador. Muy bien, Pedro, muy bien. Sí, bastante bien. Bastante bien, Pedro. Bueno, largo yo y después, si querés. Sobre la base de lo ocurrido en Ecuador, se me ocurre la pregunta disparador siguiente, para ambos, y por supuesto que la idea es que no solo haya preguntas, sino que debatamos, nos crucemos, no estemos de acuerdo si es necesario. Se acabó el tiempo de los golpes militares, pero sigue habiendo el tiempo del golpismo. Y si la respuesta es positiva, y perdón por la subordinada en todo caso como técnica periodística, ¿quién encarna el golpismo que ya no es militar? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, ¿quién hubiera reemplazado a Correa? ¿Qué fuerza? Y pregunto si esto es expansible, sería, al conjunto de América Latina, ¿no? Carlos, Modesto, quien quiera. Carlos. Bueno, lo que es evidente es que no sé si quien encarna, pero quien intenta el golpismo se ha visto en Honduras, se ha visto en abril de 2012 en Venezuela, se ha vuelto a ver ahora en Ecuador. Son sectores afectados por determinadas reformas que están encarando determinados gobiernos latinoamericanos, en situaciones concretas muy diferentes, con estilos y con velocidad y profundidad diferentes, pero se están intentando cambios en América Latina. En el caso de Correa, a mí me parece, y lo he verificado porque participé en un debate en Radio Nacional justamente cuando se estaba produciendo el golpe, y participaba también desde Quito una alta funcionaria del gobierno ecuatoriano, de la cual lamentablemente olvidé el nombre porque lo escuché en ese momento, yo era otro de los invitados. Yo le pregunté, dígame, el motivo real de este golpe, más allá de los intereses del cuerpo policial, ¿no será que Correa está encarando una reforma profunda del Estado ecuatoriano? Y esta señora me contestó que en efecto ese era el problema. Y es muy interesante, si esto es así, es muy interesante porque casi todos los gobiernos latinoamericanos, quizá con la excepción de Chile y Uruguay, probablemente Costa Rica también, van a tener que encarar tarde o temprano la reforma de un instrumento que por un lado necesitan, pero que por el otro les crea problemas, porque es la herencia de muchas décadas. El Estado, claro, es la herencia de muchas décadas de gobiernos corruptos, populistas, dictaduras militares. Está trufado de parientes, de amigos, de amantes, de correligionarios políticos, de gente que cobra pero no va. Ha desaparecido hace décadas el concepto de meritocracia, de concurso. Nuestro país, la Argentina, es un caso bastante evidente. Absolutamente. Ahora, Carlos, es lo que decían los neoliberales en los 90. Exactamente, pero también se puede decir desde la izquierda. Es decir, es más o menos lo mismo que decíamos, solo que creo yo mucho más grave, que decíamos hace un momento respecto a la inseguridad. Vos podés encararla desde la derecha, es decir, con represión, policía asesina, pena de muerte, o también desde la izquierda. Modesto Guerrero, después de esta intervención de Carlos Gaveta, el director del Dipló. Modesto, recordamos, periodista y escritor venezolano que reside en Buenos Aires desde el 93, ¿no? Del 95. 95.
A lo que asienta Carlos, creo que hay que agregarle dos factores concurrentes, no nuevos, sino renovados. En esta podríamos definirla con un poco de prepotencia o de pedantería dialéctica de los golpes. Hay una dialéctica, hay una mutación. Y en este caso estamos en presencia de dos cosas que siempre existen, pero no con la convergencia que estamos viendo ahora. Uno, la fragilidad interna de los gobiernos que hemos llamado progresistas para liberarnos de compromisos mayores. Hay grietas y rupturas ahí en las placas internas de esos gobiernos que les ha quitado legitimación parcial o segmentaria, especialmente en Ecuador, pero también se ve en Venezuela, se manifestó el 26, y también se ve en Bolivia, se manifestó hace mes y medio en algunas rebeliones que no son lo mismo que la rebelión de la Media Luna. Y por otro lado, un nuevo tipo de presión siempre hay, porque imperio sin presión no existe, pero una manera de presionar que está haciendo Estados Unidos, que está ejerciendo ahora, que los obligó a aprender a acomodarse a la nueva realidad latinoamericana. Correa dijo una cosa que le han dicho otros muy cierta: como no nos ganan por los votos, o por las urnas, creo que dijo, entonces nos hacen golpe de Estado. Es una verdad muy cierta. El asunto es ¿qué conclusión sacamos de esa verdad? La primera es la que dices tú, Gaveta. Ellos, como hacen todos media revolución, o a veces un cuarto, entonces no modifican sistemas de poder que tienen medio siglo más. Y ese es el primer problema. No modifican otras cosas, pero otras cosas son más difíciles para rebelarse o para hacer golpes. En cambio, el aparato de poder es el aparato de poder. Y en Ecuador específicamente, sin la policía, que son 42.000 hombres que manejan 4 segmentos económicos de la sociedad, de la economía ecuatoriana, no puede haber golpes. Puede haber golpes sin las fuerzas aéreas, no sin la Policía Nacional, que tiene 24 años reformada, es un cuerpo de ejército con funciones civiles, dirige la aduana, dirige el sistema del narcotráfico, tiene mecanismos directos, autónomos, de relación con Estados Unidos para técnica y tecnología de antinarcotráfico. Ahora, Modesto, por lo que vos decís, y la pregunta va también a los dos, esto implica, o volvemos a una pregunta, si es posible reformar las Fuerzas Armadas y el aparato policial, porque si uno toma la historia latinoamericana de los últimos 50 y pico de años, tuvimos 2 casos, revoluciones, Cuba, Nicaragua, donde las viejas Fuerzas Armadas se disolvieron, desaparecieron, surgieron nuevas, y lo mismo con el aparato policíaco. Ahora, todos estos procesos de cambio heredan viejas Fuerzas Armadas. Perdón, y si hablas de aparato policíaco, si querés no le vas a lo que es la bonaerense acá. Digo, un debate que viene desde Walsh y la policía de la mano en la lata. Sí, sí. 50.000 hombres que forman parte de una mafia de gatillo fácil, de prostitución, de juego. Digo, sin modificar eso. Todo un sistema de poder. Todo un sistema de poder. Todo un sistema de poder. Ahora, ¿cómo modificás ese sistema? En Venezuela se está haciendo y se ha logrado parcialmente, porque como el proceso se profundizó más en algunos segmentos, se ha podido hacer, y porque los personajes principales vienen de ahí. Ahí está la cuestión. Entonces era militar. Y le dieron un golpe de Estado en el centro del Estado Mayor. O sea, si no lo modificaba, chao. Es lo que está aprendiendo Correa por golpe directo y no por acción teórica. Él ha podido aprender eso al llegar, porque ya es una lección histórica y de Venezuela, además, de todos los golpes. ¿Cómo lo ves, Carlos? Y el tema es complejo, muy porque complejo. si uno lo ve desde el punto de vista histórico, en América Latina, y en particular en algunos países, la policía y las Fuerzas Armadas siempre han estado ligadas a los gobiernos conservadores, liberales, etcétera, etcétera. También de alguna manera siempre han estado ligadas al delito, porque, por ejemplo, acá en Argentina el fraude patriótico, en la época de los conservadores, suponía que la policía apretaba en los barrios y demás, para lo cual se le permitía que manejara cierto tipo de delitos. Pero en aquella época era, comparada con esta, era algo así como el ratero del barrio, ¿no? Claro. Incluso los delitos graves, porque ahora estamos Era el hablando... vigilante de la esquina en términos de escala de comparación histórica. Exactamente. Ahora lo que tenemos que considerar es el crimen organizado y transnacionalizado. Lo que Modesto acaba de indicar, que la policía de Ecuador tiene relaciones directas con Estados Unidos, con la DEA, con el narcotráfico, quiere decir que por ahí circula
muchísimo dinero negro, muchísima corrupción. No hay nada más que ver lo que está pasando en México. Disculpame, Carlos, hay un informe del 2008 que justamente pide Correa de análisis de todas estas instituciones policíacas militares y dan los datos. Dicen que están infiltrados directamente por Estados Unidos, que los policías y militares reciben dinero de la embajada. Lo dice un informe oficial del 2008 de Ecuador. Ahora, yo creo que justamente el problema es tan complejo, no lo vamos a agotar acá, ¿no? Es tan complejo y tan difícil que, por otro lado, a un gobierno demócrata y progresista o reformista se le presenta una sola alternativa, que es conseguir en el marco del sistema republicano una masa crítica lo suficientemente grande, política y social que le permita llevar adelante estos cambios, porque que es algo que sobre todo no entienden sectores de izquierda. Exactamente, y si me permitís, y también tampoco el populismo lo entiende, tampoco el populismo lo entiende, porque lo entiende en relación con la comunicación hacia la gente, pero no en el manejo institucional. Ahí tenemos un problema muy serio. Pero termino diciendo esto: se acabó una alternativa que existía en los años 70, que era la revolución total, es decir, hacemos lo que hizo Fidel, y cambiamos todo el Estado de la mañana para la noche.